¿Sabía usted que con los avances de la medicina moderna es posible que la gente viva mucho más años? ¿Sabía usted que la aplicación a la medicina, de la microelectrónica, de todas las ciencias de la información, los desarrollos en investigación médica, todo eso permite que la gente tenga una esperanza de vida mucho mayor? Ha aumentado en más de 20 años la esperanza de vida en los últimos años. Pero ¿sabía usted que esos desarrollos solo llegan a una parte limitada, muy limitada del género humano? Y que hay mucha gente que vive cada vez a una distancia mayor en términos de esperanza de vida de los que reciben los beneficios de la medicina moderna. En los países ricos, una parte muy importante de la población vive 80 o más años. En los países pobres, una parte muy importante de la población vive 50 a 55 años. Casi 30 a 25 años de diferencia. Eso se llama desigualdad. Desigualdad en lo más importante, que es el número de años que la gente vive. Vamos a reflexionar sobre las desigualdades. Hay una desigualdad que es la más conocida de todas, que es la desigualdad en la distribución de los ingresos. Cuánto ganan uno y cuánto ganan otros. Esa desigualdad es muy importante actualmente en el planeta. El 10% más rico de la población del planeta tiene actualmente el 85% de todas las riquezas del planeta. Del otro lado, el 50% de menos recursos del planeta tiene el 2% de todas las riquezas del planeta. 85% versus 2%. La Iglesia Católica, en las encíclicas recientes, llama a estas desigualdades las disparidades hirientes, porque hieren la ética más elemental. Segundo orden de desigualdad es la desigualdad en el acceso a activos productivos. El acceso a la tierra, que es el activo más básico de todos, a poder producir la tierra. En países como Brasil hay una inmensa posibilidad de producir a partir de la tierra. Pero hay una figura central que se llama el latifundio. La tierra es de propiedad de unos pocos. La desigualdad en el acceso a la tierra es todavía peor que la desigualdad en la distribución de los ingresos. En tercer término, hay otra desigualdad muy importante. En nuestro mundo actual es fundamental tener acceso a educación de buena calidad. Y eso es totalmente desigual en la mayor parte de las sociedades. Según donde se nace, es el tipo de educación que se tiene. Si alguien nace en Suecia, tiene todas las posibilidades, porque resulta que el 80% de los niños de 2 años de edad de Suecia van al preescolar. Y después el 100% va al colegio secundario y termina el colegio secundario. Si alguien nace en Honduras, donde el 80% de la población está por debajo de la línea de la pobreza y nace en una familia pobre de la sociedad hondureña,
difícilmente termine la primaria y mucho más difícilmente termine la escuela secundaria. Los años de educación son totalmente diferentes y eso es una desigualdad fundamental. Y también lo que se aprende es totalmente diferente según el tipo de escuela que se va. Una cuarta desigualdad es la desigualdad en el acceso a las cosas más básicas para tener salud, a tener agua potable, a tener instalaciones sanitarias, a vivir en una vivienda que tenga las calidades básicas que la hacen saludable. Hay muchas personas en el mundo que el verano y el invierno significan cosas muy distintas que para muchos de nosotros en las clases medias. El verano puede significar una situación de deshidratación muy seria porque las viviendas en las que viven son viviendas totalmente inhóspitas y el invierno puede ser invierno muy crudo, tan crudo como que hay una mortalidad importante en el planeta, en las áreas más pobres, de personas que frente a los inviernos sin calefacción, sin ningún acceso a ninguno de los bienes que tienen normalmente las clases medias y las clases altas, su vivienda se hace absolutamente inhabitable. En quinto lugar, hay una desigualdad actual de nuestro tiempo. Es muy importante lo que significa la Internet, las nuevas tecnologías, la informática en su conjunto. Son portadoras, hoy hay una biblioteca universal en Internet, cualquiera puede acceder a los textos más significativos de la historia del género humano. Pero eso es un privilegio para algunos, porque hay un inmenso sector de la población que no tiene computadora, que no tiene ninguna posibilidad de acceso a Internet, que no tiene los elementos básicos para entrar en la era digital. Se ha creado lo que se llama el analfabetismo cibernético, un nuevo tipo de analfabetismo, que significa no contar con los elementos básicos para entrar en el mundo de la Internet. Y hay dos estratos sociales muy diferenciados, los que forman parte de los usuarios de Internet y los que no forman parte de los usuarios de Internet. Y una última desigualdad de esta lista incompleta, porque son muchas más, es la desigualdad en la posibilidad de formar una familia. La familia es lo más básico para un ser humano. De la familia depende todo finalmente en la vida de un ser humano, el afecto, el amor, el equilibrio emocional, las posibilidades de desarrollo. Hay muchos muchachos y chicas jóvenes que quisieran formar una familia y no la forman porque no van a tener vivienda, porque no van a tener trabajo, porque están en la incertidumbre total, marginados, con pocas posibilidades socioeconómicas y entonces no pueden dar el paso de formar una familia. Entonces hay quienes tienen todos los derechos para formar familias en las clases medias y en las clases altas y hay en los sectores populares muchos que no pueden formar familia. Cuando hay crisis económica, las familias de los sectores populares son las primeras que sufren, son las más débiles. 6 desigualdades. Todas se suman y crean lo que se podría llamar el accidente de nacimiento. Si un chiquito nace en una villa miseria, en cualquier lugar de América Latina, en una villa miseria,
desde muy pequeño va a ser vulnerable en términos de salud, va a vivir en una vivienda precaria, no va a poder terminar la escuela primaria o la escuela secundaria, no va a poder conseguir empleo, no va a tener acceso a las nuevas tecnologías, le va a ser muy difícil formar una familia. Accidente de nacimiento, según donde se nace, va a ser su destino. Y a su vez va a formar familias pobres, si no interviene la política pública en todo esto. Si no interviene una acción colectiva que rompa estas trampas de pobreza y trampas de desigualdad. Y la desigualdad, estas 6 desigualdades, es perjudicial para la economía, para el desarrollo económico, para el crecimiento. Hoy sabemos que es fatal. El modelo económico ortodoxo ha tratado de legitimar las desigualdades, porque ese modelo, el neoliberalismo, en sus diferentes versiones, genera desigualdad todos los días. Y entonces ha tratado de legitimarlas. Entonces ha proclamado durante mucho tiempo que las desigualdades en definitiva son beneficiosas. Porque si unos pocos tienen mucho, entonces van a reinvertir eso mucho que tienen y van a generar empleos para todos. Esto es una mentira, simplemente, cuando se trata de verificarla en los hechos. No funciona así. Cuando unos pocos tienen mucho, lo que hacen es, por lo pronto, extraer parte de los ahorros del país y enviarlos a paraísos fiscales para pagar la menor cantidad de impuestos. Por otra parte, utilizan una parte importante de esos ingresos para lo que se llaman consumos suntuarios, consumos de extravagante, de lujo. En cambio, lo que sí sabemos de cierto es de que si en una economía hay mucha desigualdad, hay pocos consumidores. Toda la gente consume si tiene los recursos y los más humildes especialmente consumen en productos que multiplican la producción en la economía. Por ejemplo, el plan de asignación universal que entregó en la Argentina pequeños ingresos a 4 millones de niños pobres, significó que ellos a su vez utilizaron esos ingresos en